corresponde a razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. A ver, tenemos acá dos triángulos, ¿no? Estos dos triángulos que ustedes pueden ver ahí son triángulos rectángulos. A ver, por qué se llaman triángulos rectángulos? Sus lados tienen nombres especiales, ¿sí? Cada uno de sus lados tiene un nombre especial para un triángulo rectángulo. El lado mayor, que en este caso sería el lado AC, se llama hipotenusa. Y el lado AB y el lado BC se llaman catetos, ¿sí? Los catetos son los que forman el ángulo recto, ¿no? El cuadrito está ahí, esos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y la línea más grande, o el lado mayor, es la hipotenusa. Teorema de Pitágoras, sí es cierto. En un triángulo rectángulo se va a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Solamente cuando es triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, sí es cierto todo lo que están diciendo, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? A ver, en el triángulo que vemos acá, estoy poniéndole dos marcas interiores del triángulo que van a ser ángulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le puedo poner arriba alfa, ángulo alfa, y acá le puedo poner beta, ¿no? Bueno, lo que yo prefiera. Entonces, alfa y beta, ¿sí? Los ángulos alfa y beta. Ahora, cada triángulo rectángulo tiene sus lados, ¿no? Vamos a ponerle algunos lados aquí. El lado que está abajo le vamos a poner A. Aquí la hipotenusa vamos a ponerle C, B. Y aquí C, en este lado, ¿no? El otro cateto. Igualmente aquí tiene las mismas características. A, hipotenusa B y C. Ya. Me mencionaron una cosa. Teorema de Pitágoras. ¿Cómo funciona el teorema de Pitágoras? ¿No es cierto? O sea, puede aplicar acá teorema de Pitágoras. Pero entonces, ¿cómo aplico teorema de Pitágoras? La teoría del teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? ¿No entendiste nada? Mejor mira esto. B al cuadrado, eso es, B al cuadrado, es igual a ¿qué? Ajá, A al cuadrado, que es un cateto, el cateto A al cuadrado, más el otro cateto, que sería C al cuadrado, ¿cierto? Eso es teorema de Pitágoras, ¿ya? Ese teorema de Pitágoras va a ser importante para trigonometría, porque en algún caso, de repente te dan dos números, ¿no? Te dan los dos catetos, y para hallar la hipotenusa, teorema de Pitágoras. O te dan una hipotenusa y un cateto, para hallar el otro cateto, teorema de Pitágoras. Entonces es importante el teorema de Pitágoras, como lo han nombrado, si es cierto, aquí se aplica el teorema de Pitágoras, que va a ser muy importante en trigonometría. Listo, ya tengo esto. Pero seguramente recuerdan dos nominaciones especiales, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? ¿Quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Mira, si la razón trigonométrica, bueno, la razón trigonométrica tiene que mencionarte un ángulo. Ya tú no puedes trabajar simplemente con una razón trigonométrica sin un ángulo. Siempre debe haber un ángulo relacionado. Si yo voy a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, su cateto, depende del ángulo, ¿ya? Su cateto opuesto va a ser el que esté frente a alfa. Si estoy hablando del ángulo alfa, es decir, de ese ángulo alfa, su cateto opuesto va a ser el que esté frente a alfa. Es decir, en este caso va a ser A. ¿Está bien? A va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Y quién sería su adyacente? Adyacente. La palabra adyacente significa junto. Entonces, el cateto que esté junto a ese ángulo alfa, que en este caso vendría a ser el C. El C sería su cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si la razón trigonométrica voy a trabajar con el ángulo alfa, me doy cuenta que su cateto opuesto sería A, el que está frente a alfa es el A, y su cateto adyacente es el que está al lado, ¿no? Junto al ángulo alfa, que sería el cateto C. Ahora, si en el problema me hablan del otro ángulo, que para este caso le he puesto beta, si me hablan de beta, ¿el cateto opuesto sigue siendo A? No, no, ya no, ya. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? Claro, va a ser C, ¿no? Porque si me ubico en beta,
Su opuesto va a cambiar, su opuesto va a ser C, es el que está frente a beta es C. ¿Y quién es el adyacente de B? El adyacente, que es el cateto que está junto a B. Claro, va a cambiar, ahora en este caso va a ser A. ¿Sí? ¿Me entiendes? Todo depende del ángulo que vas a trabajar, ¿ya? Si me hablan de alfa, ubico dónde está el ángulo alfa y determino quién es el opuesto y quién es el adyacente. Y si me hablan de beta o de otro ángulo, ubico el ángulo y también determino quién es su opuesto y quién es su adyacente, ¿no? La hipotenusa no te preocupes porque la hipotenusa siempre va a ser la misma, eso no va a cambiar. Lo único que cambian son los catetos dependiendo del ángulo, ¿está bien? Entonces eso es lo importante, ¿ya? Saber determinar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Bien, ahí tenemos los ejemplos, ¿no? A ver, voy a ponerle aquí para aclarar. Esto era el cateto opuesto, el C, y el cateto adyacente, el de acá. No ha cambiado de acuerdo a la posición del ángulo. Muy bien, ya, a ver, teniendo estas nociones previas, tenemos ya las razones trigonométricas, ¿no? ¿Se acuerdan? Seno, coseno, tangente, ¿qué más? Cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? Son 6 razones trigonométricas que debemos conocer, ¿no? Alguna vez ya ustedes lo han estudiado ya. Vamos a recordar nada más. De repente se ha olvidado, bueno, vamos a repasarlo. A ver, ¿qué cosa es el seno? ¿Ya? No es lo que tú piensas. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerda esa relación siempre, ¿ya? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cada una de las razones trigonométricas tiene una relación, una razón, ¿ya? De dos cantidades. En el caso de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, a partir de ahí ya va invirtiendo nada más. Si te fijas, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. La cotangente es lo contrario, ¿no? Cateto adyacente sobre opuesto. La secante es la razón inversa del coseno. Mira, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la última, que es la cosecante, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? De repente se te va a hacer un poco complicado hacer memoria de esto. Hay formas prácticas de aprenderte las 6 razones trigonométricas sin necesidad de hacer tanta memoria, ¿no? Pero ahorita te lo voy a explicar. Primero vamos a ver para que entiendas cómo se calcula una razón trigonométrica. Por ejemplo, como te das cuenta, acá al costado estoy poniendo seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Ya. Recuerda que te dije, tiene que estar siempre en un ángulo, ¿no? Estoy hablando de alfa. Me voy donde el triángulo, donde está alfa. Verifico. Ahí está alfa. Seno de alfa. Según la razón que tengo acá, el seno es lo mismo que cateto opuesto sobre hipotenusa. Dime, en los triángulos que está arriba, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto de alfa. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Ya lo marqué con una flecha inclusive. A, ¿cierto? Claro, A. A sobre. ¿Y quién es la hipotenusa? Hipotenusa no varía, ¿no? Siempre la hipotenusa es la misma. B, muy bien. Listo, ahí está. Eso es. ¿Sí? Eso nada más es. Seno de alfa es A sobre B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cateto opuesto de alfa es A. Y la hipotenusa es B. Listo, A sobre B. Sencillo. Ahora, ¿quién? Coseno de alfa. ¿Cómo calculamos el coseno de alfa? Dice cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? C. El cateto adyacente es C. Y la hipotenusa sigue siendo B, ¿no? En el triángulo, recuerda, estamos hablando del triángulo. En el triángulo el cateto adyacente es C y la hipotenusa es B. Por eso he puesto C sobre B. Tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? Dijimos en el opuesto alfa. Opuesto alfa es el A. Y su cateto adyacente es C. Entonces tendría
cateto opuesto A sobre adyacente que es C. ¿Sí? Y listo, con las tres primeras ya tengo suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque como te decía, las que siguen es inversa, siempre están en relación con las tres anteriores. Entonces, como te das cuenta, el cateto, la cotangente es al revés, adyacente sobre opuesto. Entonces sería al revés también, bueno, C sobre A. Ujú. La secante es la inversa del coseno, dice hipotenusa adyacente. Entonces sería B hipotenusa y adyacente C, ¿no? Y ahí está, listo. Y finalmente, el seno era A sobre B. Entonces, la cosecante sería hipotenusa B sobre el opuesto que es A. Muy bien. Claro, tiene razón, ya está bien su participación. Es B sobre A todo lo último, ¿no? Listo. Entonces, eso corresponde a las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas, ¿ya? Ya, pero el problema es conocerse esto, ¿no? Porque de repente en un problema no te va a decir, calcular las 6 razones trigonométricas, y tú vas a comenzar, no seno, coseno, tangente. De repente no, de repente simplemente van a decir en el problema, hallar la secante. El problema para ti va a ser recordar cómo era la secante, ¿no? Cómo calculaba la secante. Entonces, para eso hay que aprendernos todas estas relaciones. Pero como te digo, hay formas prácticas, ¿no? Te explico una de ellas. La forma práctica de cómo calcular las 6 razones trigonométricas. No hay espacio en la hojita. Coca. Coca hierba, esa no me la sabía. Ya. Vamos a poner, como dice su compañera, ¿no? Primero vamos a recordar que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Está bien? Las 6 razones trigonométricas son esas. ¿Sí? Ya, entonces, para seno le vas a poner co y vas a seguir, ¿no? K, coca, coca. Ahí su compañero es hierba. Ya. Pensando en la hierba. Muy bien, ahí está. Coca y hago lo mismo de regreso, ¿no? Muy bien. Al revés, nada más. Avanzo a la inversa. Coca. Y listo, ya está, ¿no? Esa forma práctica te va a ayudar para recordar las 6 razones trigonométricas sin necesidad de aprenderse todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, ya tengo las 6. ¿Qué cosa es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente y así. Y así cada una de ellas está su razón trigonométrica, ¿no? Para que te puedas acordar en cualquier tipo de problema, puedes desarrollarlo empleando esa técnica, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tenemos qué cosa es una razón trigonométrica o cómo calculas una razón trigonométrica, ¿no? Necesitas un triángulo para calcularlo. Listo, muy bien. Vamos a la siguiente parte. Parte 2. Triángulos, rectángulos notables. ¿Sí? Aquí tengo el primer triángulo, el triángulo de 30 y 60 grados. Ya. Como pueden ver, un triángulo notable tiene medidas de ángulos exactas ya. Acá estos ángulos miden 30 y acá mide 60. Ya, esos ya están dados ya, no vas a cambiarlo. Entonces, si yo tengo un triángulo donde los ángulos miden 30 y 60, va a haber también medidas dadas, medidas que no vas a poder cambiar. Es decir, que al 30 se le pone un K, o también puede decir que es 1, ¿sí? Al 60 se le pone K raíz de 3, o también simplemente puedes decir que es raíz de 3. Y al 90 grados se le pone 2K, o simplemente 2, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer el triángulo? Porque hay algunos problemas que te trabajan con estos ángulos notables. Por ejemplo, ¿no? De repente no te vaya a decir un problema.
Calcular, calcular el seno de 30 grados. A ver, recuerda, ¿cómo era seno? Seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto de 30? Un K o 1. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 2. Claro, entonces ya instintivamente tú sabes ya. Seno de 30, miro mi triángulo, es un medio, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces recuerda eso ya, un medio. Nada más, ¿cierto? O te preguntan de repente, ¿cuál es la secante de 60? Secante de 60. ¿Qué cosa es secante? Hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 2. ¿Sobre qué? Cateto adyacente. ¿Sí? ¿Quién es el cateto adyacente? De 60. 1. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí está. Ya. Muy bien, entonces eso es, ¿no? Para eso me sirve conocer un triángulo rectángulo notable. ¿Por qué? Porque en algunos problemas me van a dar los ángulos notables y debo saber cómo calcular sus razones trigonométricas, ¿ya? A ver, pasemos al siguiente triángulo. ¿Sí? Recuerda los valores, ¿ya? Este triángulo es importante conocerte, la posición de los ángulos y la posición de cada uno de sus valores. Muy bien, pasemos al siguiente triángulo. Son tres nada más, lo básico no vamos a estudiar. El siguiente es el triángulo de 45-45, ¿no? Es un triángulo de medidas iguales, por tanto, me doy cuenta que aquí los lados miden un K y un K, es decir, puede decir que es 1 y 1. Y la hipotenusa mide K raíz de 2 o simplemente raíz de 2 también puede ser, ¿sí? A ver, pero ¿por qué aparece una K? En el anterior también aparecía K, ¿no? 2K, 1K, K raíz de 2, K raíz de 3, acá también aparece K. ¿Por qué aparece K y no simplemente le pongo números 1, 1 y raíz de 2 acá? ¿Qué tiene que ver esa K en cada uno de los triángulos? Esa K es constante, ¿sí? ¿Qué significa eso? Constante, sí. ¿Qué significa? Que no siempre va a medir 1, ¿ya? Puede ser que el triángulo, su tamaño sea el doble. Es decir, que no sea 1, 1, raíz 2, sino que el triángulo sea un poco más grande, al doble. Entonces el cateto no sería 1, sería 2. Sería 2 y el doble de raíz 2, 2 veces raíz de 2. ¿Sí? El triángulo es más grande, es el doble del tamaño. ¿Sí? Mantiene la proporción, pero ya es el doble, ¿no? Para eso sirve la constante. La constante es un número el cual voy a multiplicar a cada uno. En este caso, la constante le he puesto valor 2. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y raíz de 2 por 2, ahí está, 2 raíz de 2, ¿no? Si la constante le pusiera valor de 5, supongamos, los catetos serían 5, 5 y arriba 5 raíz de 2. Entonces, puede variar, pero como te digo, lo básico, ahí lo marcado de rojo, lo básico es 1, 1 raíz de 2, ¿ya? A ver, ejemplo. ¿Cuánto es la tangente de 45? ¿Qué dices ahora? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 1. Muy bien. 1 sobre 1, que sigue siendo 1. Muy bien. Y otro más. Dime, ¿cuánto es el seno de 45? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está, muy bien. Mira, dice raíz de 2 sobre 2. Ahora dime, ¿dónde sacaste raíz de 2 sobre 2? ¿No? O tienes una tablita ahí al costado. 1 sobre raíz de 2 también es una respuesta. Los dos son válidas, ¿ya? Sí, es cierto. Según mi triángulo, mira, mi triángulo, el cateto opuesto es 1. Y la hipotenusa es raíz 2, ¿no? Pero su compañera por ahí me está diciendo raíz de 2 sobre 2. ¿Y cómo sacó raíz de 2 sobre 2? Lo que vimos en la clase pasada. Racionalización, ¿no? Claro, vamos a trabajar para que la raíz desaparezca abajo, ¿no? Multiplicando raíz de 2 abajo y arriba. Recuerdan, eso hicimos en una sesión anterior. Arriba, 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y abajo, raíz de 2 por raíz de 2,
simplemente es 2. Ahí está la raíz de 2 sobre 2, ¿no? Se va a racionalizar. Muy bien, ¿ya? Recuerden eso, porque en algunos problemas vas a tener que racionalizar. Ya recuerden entonces lo que vimos en la clase anterior. Listo, ahí está. Muy bien. Seguimos al tercero, para culminar esta parte. Dice, triángulo de 37 y 53. Ya, este es más sencillo porque sus números son enteros y son seguidos, ¿no? 3, 4, 5. Entonces, aquí tengo que el lado menor es 3, el que se lo pone a 37. Con el ángulo 53 corresponde 4 y con el ángulo 90 corresponde 5, ¿no? 3, 4, 5. ¿Sí? Listo, nada más. Este triángulo es más sencillo, son números enteros seguidos, consecutivos. Dime, ¿cuánto es, a ver, cuánto es la cotangente de 37? Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, 4/3. Ahí está. Y una más, dime, ¿cuánto es la cosecante de 53? Recuerda, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto es? 5/4. Muy bien. Ajá, 5/4. Recuerda la posición simplemente de los ángulos, ¿no? 53. 53 está acá. Es hipotenusa, 5. Y cateto opuesto. El opuesto es el que está frente al ángulo 4, ¿no? 5/4. ¿Cierto? Sencillo. ¿Está bien? Listo. 7. ¿Dónde sacaste 7? 5/4 será, ¿no? A ver. Ya está. Vamos a la siguiente. Ya más o menos recuerden los valores, ¿ya? Estos son los ángulos, cuánto miden los ángulos y la posición de sus valores en cada lado. ¿Está bien? Eso es importante recordar, ¿ya? Entonces, de todas maneras, en internet ustedes pueden descargar estas imágenes de triángulos notables o de repente también lo tienen en teoría en el libro, ¿ya? Es importante conocer esto. Vamos a la siguiente y ahora siguen ejercicios. Estos ejercicios son muy similares a lo que viene en su evaluación. Entonces que presten atención a esto, por favor. Tenemos ejercicio número 1. Si tiene un cuadrado ABCD, ahí lo pueden ver. El punto M va a ser punto medio del lado, ¿sí? Del lado BC. Hallar la cotangente de teta. Muy bien, a ver. En primer lugar, para calcular la razón trigonométrica de cualquier triángulo necesito valores, ¿sí? Valores. Y acá no hay ningún número. No aparece ningún número en este cuadrado, ¿no? No me dice cuánto vale cada lado. Entonces, si no me dice cuánto vale cada lado... sí, el ángulo vale 45. No. 45 valdría si la diagonal fuera de B a D. Ahí sí, 45 sería, ¿sí? O sea, si la diagonal yo marco de B a D, ahí se formaría un ángulo de 45. Ahí sí estaría válido lo que dices, ¿no? Pero el MD no sería un ángulo de 45. ¿Ya? Entonces el problema es que no conozco o no sé los valores aquí del cuadrado. Si no conozco algún valor, ¿qué pongo? ¿Qué pongo cuando no conozco un valor exacto? Una variable, ¿no? Cualquier letra. ¿Sí? Cualquier letra puedo poner. K o X. Muy bien, sí. Puedo poner K, A, B, C, D, cualquiera. Una variable. Ya, voy a ponerle A. Esa partecita pequeña. ¿Sí? Esa partecita pequeña voy a ponerle A. Si MC vale A, ¿cuánto vale BM? ¿Cuánto? Claro, BM es igual a MC. Entonces, BM también vale A. ¿Cierto? Porque las partes son iguales. Dice punto medio. Es el centro de los lados. Por tanto, las dos partes son iguales. Dime entonces, ¿cuánto valdría el lado AB? 2A. Sí, claro. Porque si el lado BC mide A y A, que es 2A, entonces esto mide 2A. Acá también mide 2A. Y este lado también mide 2A. Porque en un cuadrado todos los lados son iguales. ¿Sí? Y listo. Teniendo eso ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque mira, me piden hallar la cotangente del ángulo teta. ¿Qué es cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cierto? ¿Quién es el adyacente teta? Estoy hablando del triángulo que está aquí. ¿Cierto? Ese triángulo voy a trabajar.
¿Quién es el adyacente de teta? Es 2a. ¿Y quién es el opuesto de teta? Es a. Bueno, hago una simplificación sencilla y la respuesta es 2. ¿Está bien? Listo. Entonces simplemente estoy agregando variables. ¿Para qué? Para poder completar valores a los lados de cada parte del cuadrado. Y poder calcular lo que me piden, ¿no? Listo. Entonces eso es. Vamos al siguiente. ¿Se entendió? Si alguna duda me consultan, lo escriben para poder contestarle ya. En este caso sale de esa manera. Sale 2. Listo. Vamos a la siguiente. Número 2. Mira, algo similar. ¿Ya? Pero acá va a haber un cierto cambio, ¿ya? Algo similar, dice. Si tiene un cuadrado ABCD, ¿sí? La distancia, ya me dan la distancia, ¿ya? La distancia MC es un cuarto del perímetro. Hallar la tangente de teta. ¿Ya? El MC es un cuarto del perímetro. En todo caso, pongámosle acá de frente, ¿no? MC vale un cuarto. ¿Sí? Eso me indican, MC vale un cuarto, bueno, le ponemos un cuarto. Ya me dan un criterio para ponerle un valor ahí. Entonces, BM también vale un cuarto. ¿Cuánto valdrá los lados a B, C, D? ¿Será cuánto? Un cuarto más un cuarto, ¿cuánto? No es un octavo, no confundan. ¿Cuánto es un cuarto más un cuarto? Ahí me dicen ya que es un medio, ¿cierto? Un cuarto con un cuarto suma un medio. Entonces, cada uno de los lados es un medio. ¿Sí? Listo. Ya está. ¿Qué me piden calcular? Tangente de teta. Tangente de teta igual. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? Estoy trabajando nuevamente en el triángulo que está aquí. ¿Quién es el opuesto de teta? Un cuarto. ¿Y quién es el adyacente de teta? Un medio. Multiplico, ¿no? Extremos y medios. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. 2 entre 4, 0,5, ¿no? O también, si quieres, pudiste haber simplificado mitad 1, mitad 2, ¿no? Un medio. Un medio sigue siendo como 0,5, ¿no? También depende de las claves, ¿eh? También porque dependen las claves, te dan acá, en las alternativas te dan valores en fracciones. La respuesta es un medio, ¿no? Pero como en este caso hay decimales, divides 1 entre 2, 0,5, ¿no? Y ahí tengo ya la respuesta final, ¿ya? Muy bien, como te das cuenta es similar a la anterior, simplemente que acá trabajo con valores en fracción y ya, bueno, resuelvo según la razón trigonométrica tangente. Listo, ¿vamos bien? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, ejercicio número 3. Dice, en un triángulo rectángulo el perímetro es 90 y el coseno de uno de los ángulos agudos es 12 sobre 13. Halla la longitud de su hipotenusa. A ver, en un triángulo rectángulo. Me dice que hay un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual, ¿qué sucede? Que el perímetro es 90. ¿Qué cosa es perímetro? Perímetro es la suma de los lados, ¿no? Es decir, la suma de los tres lados me da 90, ¿ya? Vamos a ponerlo como un dato costado, ya. Perímetro es 90. Perímetro es la suma de los tres lados. El coseno de uno de los ángulos agudos, ya. Vamos a ponerle un ángulo agudo, ya. Vamos a ponerle aquí ángulo alfa, ya. Listo. El coseno, 2p. 2p es 90, ¿no? 2p minúscula, porque en p minúscula es semiperímetro. Yo le he puesto mayúscula porque es perímetro. Sí es cierto. A ver, decía acá. El coseno de uno de los ángulos agudos, le he puesto el ángulo alfa, es 12 sobre 13. O sea esto, el coseno de un ángulo agudo es 12 sobre 13. Eso me indica el dato. Pero ¿qué es el coseno? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si yo sé que corresponde, el 12 corresponde al adyacente y el 13 la hipotenusa, los ubico entonces en mi triángulo. ¿Dónde ubicaría el 12 si es cateto adyacente? Junto al ángulo alfa, aquí abajo, ¿cierto? Ese es su adyacente. Hipotenusa sería 13.
¿Cuál es la hipotenusa? El lado mayor, que sería el de acá, 13, ¿no? Me falta un lado, no me lo dan, ¿cierto? La pregunta es hallar la longitud de esa hipotenusa. Pero la hipotenusa en realidad no es 13, ¿no? Porque 13 no hay en las claves. Por ahí su compañera ha puesto 12K, 13K. Ajá, cierto, constante. Porque en realidad la hipotenusa es más grande, no es 13 solamente. Tienes que ponerle una constante. Pero antes de poner la constante, te decía, acá falta algo. Un lado falta, ¿no? Le ponemos X. ¿Cómo calculamos X? ¿Cómo calcularíamos el valor de X? Lo que hablamos al inicio, teorema de Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. ¿Cómo aplico teorema de Pitágoras? Primero identifico la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? ¿13x o 12? Hipotenusa. 13, ¿no? Ajá. La hipotenusa es 13. Entonces comenzamos siempre con la hipotenusa. 13 al cuadrado es igual. Y aquí sumo los catetos. El cateto x al cuadrado más cateto 12 al cuadrado. Listo. 13 por 13, 169. X al cuadrado, copio. Y aquí 12 por 12, 144. Ahora el 144 pasa restando. La resta de 169 menos 144 es 25. ¿Cierto? Y ese potencia al cuadrado pasa como una raíz. Raíz de 25, 5, ¿cierto? Listo. Muy bien. Entonces x vale 5. Ya está. Tengo que este x vale 5. Listo. Ahora sí. Pero yo no sé cuánto valdría cuánto es el valor de la hipotenusa, porque ya he descubierto que los lados miden 5, 12, 13, pero como su compañero dijo, en realidad esos vienen con constante, ¿no? Porque la hipotenusa no mide exactamente 13, en las claves no hay ningún 13, entonces le ponemos la constante. Y si ponemos la constante, ¿cómo calculamos el valor exacto de la hipotenusa? Con el dato inicial. Había un dato inicial. ¿Qué decía el dato? El perímetro es 90. El perímetro es 90. Entonces, sabiendo que el perímetro es 90, tendríamos lo siguiente. Una ecuación. Y ya lo pusieron ahí ya. Muy bien, es cierto. La suma de los lados. 13K más 12K y más 5K, la suma de todos los lados es 90. ¿Cuánto suma todo eso? 30, ¿no? 30K es igual a 90. Y como el 30 pasa dividiendo, K vale 3. La constante vale 3. Quiere decir que cada uno de los lados debe triplicarle el tamaño, ¿no? Es el triple del tamaño. Por tanto, como me están pidiendo el valor de esta hipotenusa, sería multiplicar, ¿qué cosa? 13 por 3. ¿Cuánto es? 39. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería, ¿no? Como ya sé que la constante es el triple, eso es 3 veces el tamaño, se multiplica cada uno de los lados por 3. Y ya está. Ya tendría el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Muy bien. Ahí está la resolución de este problema. Vamos al siguiente. El siguiente es similar. ¿Por qué te explico dos veces problemas similares? Porque obviamente este está en la evaluación, ¿no? Este tipo de problema está en la evaluación. A ver, mira, dice, en un triángulo rectángulo el perímetro es 112. Ya nuevamente me dan el dato de perímetro. Y el coseno de su menor ángulo es 0,96. Hallar la longitud del lado menor. A ver, vamos a graficar. Necesito el triángulo para poder trabajar. Y necesito, ¿qué más? Colocar el ángulo, ¿no? Un ángulo. Aquí está, el ángulo alfa, ¿sí? Y voy a colocar el dato, ¿no? Dice que el perímetro, nuevamente acá voy a poner, perímetro es 112, ¿sí? Y el coseno de su ángulo menor, ya vamos a colocar el dato, coseno del ángulo alfa es igual, según esto es 0,96. Ajá. Hallar la longitud del lado menor, ya. 0,96. Ahí ya lo descubrió. 0,96 24 sobre 25. Pero ¿cómo sabes que vale eso?
es que tenías que convertir el decimal en fracción, ¿no? Porque una razón trigonométrica es una fracción de dos valores, ¿no? Para calcular el coseno, sabes que es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero ¿qué fracción corresponde a 0,96? Ya lo explicamos en una sesión anterior. ¿Cómo convierte decimal a fracción? Copiaba el decimal 96 y abajo colocaba un 1. ¿Con cuántos ceros? Con dos ceros, ¿sí? Como hay dos cifras decimales, dos ceros, ajá, 96 sobre 100, ¿cierto? Y ahí simplificaba, ¿no? Simplifico, mitad 48, mitad 50, mitad de 48, 24, mitad de 50, 25. Y es cierto lo que su compañero que decía que 0,26 es lo mismo que 24 sobre 25. Listo. Entonces recordamos la relación. Coseno. Coseno es cateto adyacente y el de abajo es hipotenusa. Los ubico. Cateto adyacente de alfa es el que está abajo, ¿no? De acá sería 24. Y hipotenusa 25. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo calculo entonces lo que falta? Bueno, le puedo colocar una X y aplico el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras sería de la siguiente manera. Tendría hipotenusa es 25 elevado al cuadrado, que es igual a los catetos sumados, cada uno elevado al cuadrado. 25 por 25, 625. 24 por 24. A ver, ayúdame un favor. 576, ahí está. Muy bien. Pasa restando. A ver, un favor, resta. ¿Cuánto es 625 menos 576? Correcto, 49. Y finalmente ese cuadrado pasa como una raíz. Y la raíz de 49, 7. Perfecto. Listo. Eso vale 7. Esto vale 7. Pero como te decía antes, ¿no? Vamos a ponerle constante. ¿Por qué? Porque en realidad su medida depende siempre de un valor de una constante, ¿no? A menos que encontremos el valor directo, ¿no? Pero como no he dado cuenta en las claves, no hay un valor directo. Es decir, que no está... El menor lado sería 7, pero ahí no hay ningún 7. Entonces lo que tengo que hacer es calcular con el dato que me dieron, ¿no? Que el perímetro es 112. Entonces, como el perímetro es 112, la suma de los lados, 25K más 24K y más 7K. Todo es igual a 112. ¿Cuánto me suma 25, 24 y 7? 56, ¿no? 56. 56K es igual a 112. Y el 56 pasa dividiendo. 112 entre 56 es 2. ¿Sí? Entonces, constante es 2. O sea, como el lado menor es 7K, 7 por 2. 7 por 2, 14. Ahí está. 14 es la respuesta. Una hormiga en tierra observa la parte más alta de un árbol. A ver, vamos a dibujar acá la línea de nivel de tierra. Dice que observa la parte más alta de un árbol. Bueno, vamos a dibujar acá un arbolito. En Paint. Ahí está, un arbolito. Y este es una hormiga, ¿no? Una hormiga. Vamos a buscar la hormiga también en el suelo. Ahí está, la hormiga. Más o menos. Listo, ahí está. Una hormiga dice que va a observar la parte más alta del árbol. Ya, entonces esa hormiga va a observar la parte más alta de este árbol. Entonces su línea de visión será de aquí hasta la punta del árbol, ¿no? Hasta ahí. Listo. Con una distancia, ¿no? A un árbol a una distancia de 12 metros. Es decir que la hormiga, entre la hormiga y el árbol hay una distancia de 12 metros. Listo. Con un ángulo de elevación de 53. ¿Dónde está el ángulo? El ángulo está acá, entre la mirada de la hormiga y el nivel de tierra. 53 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la altura del árbol? Bueno, la altura del árbol lo voy a determinar con una línea vertical, ¿no?
aquí, esta es la altura del árbol, ¿sí? Que le voy a poner variable X. Listo. Ajá. Esto es triángulo notable, ¿cierto? A ver, vamos a recordarlo. ¿Cómo es el triángulo notable? ¿De qué ángulos? De 37 y 53. Muy bien, entonces yo voy a tener acá que el ángulo le voy a poner para que sea igual a mi gráfico. Acá 53 y acá 37. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles eran los valores para el triángulo de 37 y 53? 3, 4, 5. Muy bien, 3, 4, 5. ¿Dónde va el 3? ¿Dónde va el 4? ¿Dónde va el 5? Tienes que aprenderte eso. ¿Dónde va el 3? ¿Dónde va el 4? ¿Y dónde va el 5? A menor lado, menor ángulo. Es decir, que el ángulo que es menos 37 le corresponde el menor lado que es 3. 53, que es el ángulo mediano, le corresponde el 4. Y el ángulo 90, que es el ángulo mayor, le corresponde 5. ¿Sí? Siempre mantiene esa relación. A menor ángulo, menor lado. Entonces, ahí está el orden, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, yo verifico que acá hay una relación entre el 3 y el 4. Recuerda que en la gráfica que vimos, estos mantenían una constante, ¿no? 3K, 5K, 4K. ¿Cierto? Ya me dan la respuesta así, porque está sencillo. Sale 16. ¿Por qué? Porque la constante, ¿cuánto está valiendo? ¿Cuánto vale la constante? Si yo sé que 3K es 12, ese 3 había sido multiplicado por 4. Muy bien, la constante es 4. 3 por 4 es 12. Quiere decir entonces que para calcular la altura, acá sería 4 por 4. X vale 16. Y si me hubieran pedido la distancia de la hormiga a la altura del árbol, acá sería 5 por 4, ¿no? Esto sería 20, ¿cierto? Entonces, la constante siempre es la misma para los tres lados. Como ya vi que acá es 12, 3 tiene que ser multiplicado por 4. 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4. Y ahí ya puedo calcular cuánto vale cada uno de los lados, ¿no? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Solamente identificar cuánto vale la constante y hacer las multiplicaciones. Ya está. Entonces aquí la respuesta es 16. Listo. Y vamos con el último problema. Problema 6. Uno parecido, sencillito. Dice, un poste está sujeto al suelo con un cable de acero. Ya bueno, vamos nuevamente a dibujarlo, ¿no? Hay un nivel de tierra. Hay un poste aquí. Y está sujeto con un cable de acero. Bueno, vamos a dibujar un cable de acero sujeto al suelo. Y ahí está, ¿no? Dice que este poste está sujeto al tierra. A determinada hora del día, la sombra del poste comienza en su base y termina en el lugar donde el cable se sujeta. Es decir, que la sombra del poste va a llegar hasta donde está el cable. ¿Y cuánto es la distancia esa? Sería 12. Calcular la altura del poste, o sea, calcular esto, X, si el cable hace un ángulo de 37 con el suelo. Acá, 37. ¿Sí? Listo. Lo mismo que antes, ¿no? Es decir, que en el triángulo de 37, esta vez vamos a cambiarle el orden de los ángulos para poder determinar cuánto mide cada lado. Acá 37, acá arriba 53 y tendrían entonces que sería acá 3, 4 y 5, ¿cierto? Siempre con la constante 5K, 3K, 4K. Y nuevamente, como te digo, voy a hacer la comparación. Si acá es 4K y acá es 12, entonces quiere decir que la constante vale 3. ¿Sí? 3. Entonces, sería acá en realidad 4 por 3. 4 por 3, 12. ¿Cómo sería acá? 3 por 3. ¿Cuánto vale 9? ¿Cuánto vale 9? ¿Cuánto vale X? Aquí vale 9, ¿no? ¿Cuánto? Acá sería 5 por 3. 5 por 3 vale 15. Pero como piden solamente el poste, X vale 9. Listo. Está. Muy bien.
Eso sería la solución de los problemas, ¿no? Entonces ya teniendo esto, ya tienen algunas pautas para su evaluación y puedan resolverlo sin ningún problema, ¿no? A ver, en cuanto a la unidad número 4, hay una tarea, ¿no? Que dice, ¿en qué tema tratado previamente en este curso se ha requerido obtener la raíz cuadrada de algunas cantidades, ¿no? Dados ejemplos de problemas en que finalmente se debe usar esta operación matemática. Ya. Mira, en primer lugar te voy a explicar un poquito esto, la diferencia entre ejercicio y problema, ¿ya? Un ejercicio podría ser, por ejemplo, 5x más 3 es igual a 15. Ahí está, ese es el planteamiento de un ejercicio. Lo resuelvo y se sale. En cambio, un problema es una situación en contexto. Es decir, el señor Sánchez fue al mercado a comprar tales productos, le cobraron esta cantidad, le dieron devuelto tanto, ¿no? Eso es un problema. Lo que te pide la tarea número 4 es da dos ejemplos de problemas. Lo pueden buscar en internet, pero no es copiar y pegar. No sacarlo de Google y ya listo, ¿no? Como dije ese día, no, voy a Google, copio y pego, no. Puedes irte a internet para guiarte, ¿ya? Para guiar, parecido, ¿ya? Es decir, que tu problema que encuentres en internet lo vas a adaptar. Porque si lo vas a copiar igualito, yo lo voy a verificar. Voy a copiar tu problema, voy a buscarlo y va a aparecer en Google, ¿sí? En la búsqueda va a aparecerte. Así es que te recomiendo que no lo hagas, sino que adaptes tu problema, ¿sí? Adapta el problema a la situación de contexto, de repente de contexto de tu lugar, de tu ciudad o de la situación actual, lo adaptes y listo, hagas la solución y eso es, ¿no? Para los que de repente no puedan hacer una solución en Word, eso también le recomendé la vez pasada y algunos lo están haciendo, háganlo en su cuaderno, toman foto y esa imagen pegan en la hoja de Word, ¿ya? Porque de repente se le hace dificultoso hacer una operación aritmética o resolución en el cuaderno, ¿no? Porque de repente hay raíces, hay potencias y algunos no manejan bien todavía el Word. Algunos sí veo que muy bien manejan el programa, pero otros tienen dificultades, entonces les recomiendo eso, ¿no? Que en vez de tomar foto, pueden hacer eso. Y bueno, ya, eso es todo. Muchas gracias por su participación y tengan buenas noches. Hasta la próxima semana.